Hola, soy Cintia, suscríbete a nuestro canal. La revista Sports Illustrated calcula que el 80% de los ídolos del deporte terminan en la ruina. Fijémonos en los futbolistas. Alcanzan el éxito muy jóvenes y se acostumbran a una vida de lujos y admiradores, y caen en la tentación de gastar sin pensar en el futuro o de meterse en negocios que resultan ser ruinosos. Al italiano Christian Vieri, las malas inversiones primero y su querencia por las mujeres y el póker le costaron su fortuna. Llegó a perder 16 millones de euros con las cartas. El chileno Iván Zamorano, que también formó parte de la plantilla del Real Madrid, tuvo que afrontar una demanda por el impago de cuotas de un crédito por la venta de su patrimonio. Acabada su carrera con el balón, no todos han conseguido un patrimonio como el de Cristiano Ronaldo, ni han levantado negocios tan exitosos como los de Gerard Piqué. Algunos exjugadores se reciclan como entrenadores, consiguen un cargo rimbombante en el club de sus amores o empiezan su periplo como comentaristas deportivos. Los hay que para la segunda etapa de su vida escogen profesiones tan sorprendentes que dan para protagonizar un vídeo. Imagina a ese futbolista que, colgadas las botas, tiene que enfrentarse al mercado laboral, más cerca de los 40 que de los 30, y con escasa experiencia más allá de la propia de los terrenos de juego. A su favor, la capacidad para lidiar con la presión y tomar decisiones a gran velocidad, además de un espíritu ampliamente competitivo. En otros países, como Estados Unidos, los perfiles de exdeportistas cuentan con amplia demanda, pero no es así en esta España nuestra. Por eso, algunos futbolistas optan por pasar en China la recta final de su carrera en activo. Entre los casos de éxito, Francisco Javier Sánchez Broto, que supo apañárselas para seguir vinculado al deporte rey una vez terminaron sus años bajo los palos. Cambió la portería por una tienda especializada en material para porteros que no ha parado de crecer. Pasó de portero a empresario del equipamiento deportivo. Es el titular más convencional que vas a encontrar en este vídeo, donde los astros del balón se reciclaron en DJs, curas, cantantes y políticos. El centrocampista Gaizka Mendieta siguió ligado al fútbol tras colgar las botas. Ejerció como comentarista deportivo y participa en una sociedad que organiza eventos vinculados al deporte rey. Sin embargo, donde más parece disfrutar la leyenda del Valencia es frente a los platos. No es un amante de la alta gastronomía, o al menos que no sepamos. Parece ser que Mendieta ejerce de exitoso DJ en Londres, de hecho, ha actuado en algunas finales de la Champions League. Incluso aparece su nombre en una canción de Los Planetas titulada Un buen día. Phil Mulroney compartió vestuario con David Beckham en el Manchester United, pero cualquier parecido razonable termina aquí. Mientras el rubio casado con Victoria Beckham convierte en oro todos los negocios que emprende, sobre todo los contratos publicitarios, su compañero de equipo ha encontrado su verdadera vocación y se ha hecho cura. Retirado del fútbol, Mulroney se involucró en actividades solidarias y fue ayudando a alcohólicos y a personas sin hogar cuando descubrió que entregándose a los otros le hacía más humano. Se trasladó a Roma para estudiar en el Pontificio Colegio Irlandés, ingresó en el noviciado dominico y en 2017 fue ordenado sacerdote. El vídeo de su ordenación supera las 22.000 visualizaciones. ¿Recuerdas al brasileño Romário? Campeón del mundo con Brasil en 1994 y Balón de Oro al mejor jugador, 2 veces campeón de la Copa de América y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl, y con más de 1.000 goles marcados durante toda su trayectoria. ¿Qué hizo al retirarse a los 42 años? A la política directo, elegido senador por Río de Janeiro por el Partido Socialista Brasileño. Con semejante palmarés futbolístico, no causa extrañeza que fuera el senador más votado de la historia. Del Partido Socialista pasó por el centrista Podemos, pero no pudo alcanzar el sillón del gobernador de Río. No sería su último cambio de partido político. Podríamos decir que es un chaquetero, pero en su lugar, para hacer honor a su partido en el cambio, vamos a resumirlo con un le gusta mucho cambiar de camiseta. El libanés George Weah ha llegado mucho más lejos en su periplo político. El exdelantero del Paris Saint-Germain y del Manchester City inició su carrera política en Liberia, fundando su propio partido, Congreso para el Cambio Democrático, y obtuvo el mayor número de votos en la primera vuelta, aunque no pudo culminar su sueño ni en esos comicios ni en los de 2011. Con la resiliencia que caracteriza a los que se han dedicado al balón,
el jugador es el presidente de la República de Liberia desde enero de 2018. Santiago Cañizares compagina tertulias deportivas con los rallies. Por otro lado, el portero polaco Dudek tuvo tiempo de escribir un libro basado en su carrera, en el que define a Messi como falso y provocador y destaca la arrogancia de Cristiano Ronaldo. El colombiano Faustino Asprilla pasó de ser el rey del balompié al rey de los preservativos, tras fundar su propia marca a la que denominó Condonestino. Ha demostrado ser todo un emprendedor, ya que durante el confinamiento provocado por el coronavirus trató de poner en marcha un sistema de reparto de condones a domicilio, con una flota de drones. Álvaro Benito jugó en el Real Madrid, pero las lesiones le llevaron hasta el éxito de la mano de la banda Pig Noise, emblema de la música indie de nuestro país. También ejerce de comentarista en televisión. Germán Burgos, más conocido como el Mono Burgos, inició su carrera musical a finales de los 90 con el grupo La Piara, cuando todavía ejercía como portero. Luego vinieron 2 discos con la banda Burgos Simpatía y entre sus últimos proyectos el grupo The Grab. Y por si no te habías dado cuenta, la banda está formada por sus iniciales Germán, Adrián, Ramón, Burgos. El delantero sueco Tomás Brolin tuvo que decir adiós al deporte por las lesiones y reinventarse en distintos negocios, como la restauración, el sector inmobiliario y, por último, una firma empresa de aspiradoras en copropiedad. Concretamente, la venta de boquillas para estos electrodomésticos. También probó suerte en la canción con el grupo Friends in Need, en torneos de póker y en un reality show para exdeportistas. Las lesiones también retiraron a David Hillier, mediocampista del Arsenal. Cuentan que estaba tirando de lo ganado en los terrenos de juego cuando pasó cerca de un parque de bomberos y decidió que ese sería su trabajo ideal. Y en eso anda, ejerciendo en Bristol. Eric Cantona puso en marcha su plan B cuando todavía se calzaba las botas y salía al terreno de juego. Empezó con cameos en películas tan taquilleras como Elizabeth. Participó en películas que se hicieron con la Palma de Oro y consiguieron papeles protagonistas en películas consideradas de culto para los espectadores franceses. El exjugador del Manchester United no puede quejarse de esta nueva vida. Podríamos decir que le va de cine.